Creemos que la Fed va a bajar la tasa después y menos de lo que esperábamos hasta un año, pero por buenas razones. Si recordamos hasta un año, ¿no? Mucho se hablaba de un hard landing, ¿no? Exactamente cuándo y qué tipo de recesión íbamos a tener en Estados Unidos. Y eso simplemente no pasó. Tuvimos un año muy fuerte de crecimiento en Estados Unidos, 3% el año anterior, y este año hemos empezado bien de la perspectiva de demanda doméstica. Los datos del primer trimestre, demanda doméstica siguió sólido a 2.8%. Entonces, no hay debilidad económica que entonces necesita cortes temprano y muchos cortes por la parte de la Fed. El tema de la inflación, sí seguimos con la visión que la desinflación va a seguir y así permitir cortes de la parte de la Fed, pero claramente la desinflación no está veniendo tan rápido cuanto esperábamos. Entonces, mezclando los dos juntos, resiliencia económica, una desinflación más larga en su proceso, indica entonces que los cortes que esperábamos en junio, 3 o 4, no van a pasar, que probablemente va a ser más un tema de empezar cortes en septiembre y tener 1 o 2. Pero de la perspectiva de activos de riesgo, acciones, crédito, eso no es una mala situación, porque el crecimiento nominal sigue bueno, apoya las ganancias y la Fed todavía está hablando de un próximo paso que sea cortes y no estamos regresando a hablar de alzas de tasas. Hace poco hubo un poco de temor de que justamente el último statement de la Fed si podrían volver las señales de alzas. Y no lo vimos. ¿Cuál es tu escenario en eso? ¿Eso está descartado completamente? Creemos que sí, a menos que tengamos una reaceleración de la inflación. No es lo que estamos viendo. Estamos viendo menos desinflación que el esperado, pero no estamos viendo una fuerte reaceleración de inflación, especialmente no una diversificada por tipos de precios distintos. Un otro también punto a mirar son las expectativas de inflación. Si hay aumento de expectativas otra vez, probablemente por la reacción de datos, ahí sería otra historia. Pero mismo Chair Powell, el presidente Powell, la semana anterior mencionó que parece muy poco probable llegar a esta situación y estamos de acuerdo. Es más, esperar un poquito más de tiempo para empezar los cortes y hacerlo más gradual hasta o si tenemos más problemas de debilidad económica. Pero sí, nos pareció un poco desnecesario el pricing del mercado antes de la reunión de la Fed, a donde habíamos empezado a ver 20% de probabilidad de aumento de tasas. Ahí no estamos de acuerdo. De todas maneras, hay riesgos en la economía mundial. ¿Cuáles son los principales? Por ejemplo, China y su continua desaceleración económica o en otros. Este tema de China es, interesante en muchos temas, pero en términos globales, China sigue exportando mucha deflación para el mundo. Su demanda doméstica sigue todavía un poco moderada, un poco débil, y con eso estamos viendo mucha exportación viniendo de China, especialmente temas relacionados a autos, energía eléctrica, baterías. Y en general estamos viendo los volúmenes aumentando de sus exportaciones y los precios disminuyendo. Entonces, en este sentido, la debilidad que vemos en algunas áreas de China está ayudando el proceso desinflacionario a nivel global. En términos más amplios, fue bueno de ver en el primer trimestre un poco más de reaceleración en China, especialmente enero-febrero. Todavía nada súper fuerte, pero es clave tener una visión de estabilidad, de un crecimiento ok en China. Disminuye el riesgo, claro, para sus parceros comerciales y para el apetito de riesgo. En términos de riesgos que vemos, claro, siempre hay el riesgo de reaceleración de la inflación, pero ponemos la probabilidad más baja. Es más riesgos en términos de crecimiento económico real.
Por ejemplo, si llegamos a un punto eventualmente a donde las compañías empiezan a disminuir mucho su ritmo de demanda de trabajadores y ahí eso afecta al consumidor. O, por ejemplo, si tenemos relacionado a los conflictos en el Oriente Medio, algún problema con oferta de energía, alza de precios de petróleo, que ahí afectaría a un consumidor menos bien preparado. Entonces, ahí vemos el riesgo más del lado del crecimiento económico real en este sentido. ¿Cuál es su visión? Pasemos un poco a hablar de la región. Yo sé que, Sí. bueno, tú eres de Brasil. ¿Cómo estás viendo los riesgos políticos en un año electoral, tenemos unas elecciones pronto en México? ¿Cómo están viendo eso? Sí, un gran año de elección a nivel global, ¿no? Uno de los años de más elecciones que ya tuvimos. Mucha atención se enfoca en la elección en Estados Unidos, pero de la perspectiva de mercados, fundamentos, esta vemos como la de menos consecuencia. Normalmente en Estados Unidos las elecciones cambian muy poco la dirección de la economía, de los mercados, de política monetaria. A donde la historia es distinta, normalmente es Latinoamérica, otros países emergentes, ¿no? A donde ahí las elecciones pueden cambiar mucho la dirección de política económica, fiscal, monedas, mercados ampliamente. En términos de las elecciones grandes a nivel emergentes, tenemos México, India y tuvimos Taiwán. La que más estábamos enfocando era la elección presidencial en Taiwán, claro, relacionado a las tensiones con China, y ahí la conclusión de la perspectiva de los mercados fue mejor que el esperado, a donde tuvimos un presidente con una visión un poco más competitiva con China, pero un Congreso dividido. Y eso en sí ayudó a disminuir un poco el volumen de tensiones relacionadas a esta situación. India y México, la perspectiva del mercado es más status quo o la continuación del primer ministro Modi o de las políticas de AMLO en la candidata de Morena. Y la verdad son dos países que vemos muy bien, India y México, y entonces sería bueno ver la continuación de estabilidad a nivel político. Profundicemos sobre México, me interesa mucho. De hecho, los auditores del podcast, los principales, están en México. Y uno de los temas ha sido el superpeso. Sí. ¿Ustedes creen que va a haber un cambio quizá? Porque claro, va a ser el gobierno de Sheinbaum, como indican las encuestas, sería de continuidad. Pero ¿puede haber margen de maniobra en tratar de que el peso no esté tan fuerte y aumentar más las exportaciones? ¿O no? Es un año difícil para la moneda mexicana, ¿no? El peso mexicano, porque hay elecciones en México y elecciones en Estados Unidos. Y las dos históricamente tienden a movimentar el peso antes del hecho. El interesante es que después normalmente la moneda regresa a su tendencia de antes, pero claramente los meses antes es posible sí ver volatilidad en el peso mexicano. En términos de la elección local, hay, claro, mucho interés en México con todo el tema de friendshoring, nearshoring de las cadenas de producción, y correctamente. Entonces es importante tener una política económica doméstica que apoyo a menos no retrase, ¿no? Toda esta inversión. El riesgo sería tener un resultado no esperado en el sentido de, especialmente el Congreso, tener una gran mayoría, por ejemplo, y ahí tener discusiones de cambios de política económica relevantes. De Morena, por ejemplo. De la perspectiva... Ya tiene una mayoría del Congreso. Una gran mayoría. Supermayoría. A donde ahí sí sería posible pasar medidas de grandes cambios, que de la perspectiva puramente de inversionistas sería, dependiendo de los detalles, un poco menos previsible. Y en términos del superpeso, entonces, volatilidad en términos de elecciones local, pero especialmente si hay un resultado distinto de la parte de supermayoría en el Congreso, y de la parte de Estados Unidos. La elección de Estados Unidos, principalmente para México, es de gran consecuencia en términos de inmigración, ¿no? ¿Qué va a pasar con la política inmigratoria de Estados Unidos?
Se va a ver más presión en México para disminuir el volumen de inmigrantes y ahí empeora la situación de seguridad en México, especialmente acerca de comercio, ¿no? Con Estados Unidos, especialmente ahí el candidato Trump mencionando aranceles con México o no extender el TEMEC. Y eso sí podría generar volatilidad para el peso mexicano. Entonces, superpeso, pero ya estamos viendo en los últimos meses que sí, puede venir con periodos de volatilidad, de un poco de debilidad. Dame tu visión, un brochazo grande. No hay elecciones en Brasil, pero de todas maneras siempre es interesante hablar de Brasil. ¿Qué es lo que estás viendo por ahí? Brasil, como la región, está atrayendo un cierto interés de inversionistas extranjeros por la parte de renta fija, especialmente con el diferencial de tasas muy favorable para la región. Y en este sentido, el Banco Central de Brasil está empezando a disminuir el ritmo de cortes de tasas, parte relacionado a cuánto ya ha hecho, pero también relacionado a la incertidumbre de política fiscal que hay hoy en día en Brasil. En este sentido, mantendría un diferencial de tasas interesante con Estados Unidos. Se puede seguir atrayendo flujos para la deuda en moneda local. Pero va a ser interesante ver la incertidumbre de la política fiscal, si empeora demasiado la incertidumbre, la perspectiva del déficit y deuda, y ahí empezamos a ver debilidad aún más del real brasileño y ahí interromper un poco esta tendencia positiva de deuda en moneda local. Y de los otros países en la región, ¿qué es lo que estás viendo? Dame tus luces un poco lo que esperas de Colombia, Chile y Perú. Son las otras, y Argentina, obvio, con Milei, hay que hablar de Argentina. ¿Por cuál querrías partir? Es muy interesante que por la primera vez en muchos años nos están preguntando mucho de la región, los inversionistas extranjeros, y por razones positivas. Ya mencionemos el tema de friendshoring, apoyando mucho a México y claro, la relación fuerte con Estados Unidos y su resiliencia. Ahí hemos visto mucho interés en deuda local mexicana, pero también equities y private equity. Brasil mencionamos todavía el interés más en moneda local, pero ojo con la incertidumbre en términos fiscal. El resto de la región, claro, un tamaño menor de mercados en términos de liquidez y de peso en los índices y los portfolios. El interés en la región puedo poner en el temático de commodities, ¿no? La región Perú, Chile, Argentina, teniendo mucho, ¿no? de oferta de los principales commodities relacionadas a las grandes tendencias de tecnología y transición energética. Y ahí tenemos una perspectiva de baja oferta y mucha demanda estructural para estos tipos de commodities que deberían seguir beneficiando estos precios de commodities y ahí beneficiando a la región. Siempre la pregunta es cómo implementar esta visión de la perspectiva de inversionistas extranjeros, si es vía el commodity o la moneda o mercados privados como transporte o private equity. ¿Cuál es la estrategia en este año? Sí. Quizás ya, no sé, si en 2025 también dentro de su view, en asset allocation. ¿Cuál es la recomendación? Me acuerdo el año pasado, harto alternatives. ¿Me gustaba cómo es? ¿Sigues con esa visión o no? Sí, seguimos. Y mucho que hablamos en la conferencia es de no separar, ¿no?, la manera de invertir en activos públicos con privados. Son complementos, ¿no? Y alternativos siguen ofreciendo mucho en términos de renta, diversificación y acceso a las grandes temáticas de tecnología, salud y infraestructura. En términos de la visión de asset allocation, mucho yo hablé de separar un poco el cíclico, ¿no?, que está pasando ahorita, ritmo de crecimiento, primero cortes de tasas, todo lo que sigue favoreciendo activos de riesgo. Entonces tendríamos un overweight en equities y corporate credit y private credit también.
del más estructural, ¿no? De los grandes cambios, de las grandes tendencias que están pasando. Inteligencia artificial es una de ellas, transición energética, política económica industrial de los grandes países, crecimiento de la clase media en Asia, y cómo implementar eso vía especialmente acciones, pero también activos privados como infraestructura y private equity especialmente. Ahora sí, última pregunta, porque yo me acuerdo de la de leído. ¿Todavía hay preocupación sobre los valuations del sector tecnológico? Sí. ¿Está caro el sector tecnológico o no? El interesante es que mirando únicamente los retornos, 80% subieron las grandes mega cap, ¿no? Las magníficas de Estados Unidos. Pero sus ganancias también crecieron, crecieron 30% el año anterior. Entonces, sí están caras, pero no están mostrando una exuberancia irracional. Es basada en fundamentos. El tema más interesante para mí este año es la dispersión entre ellas este año. Las expectativas ya están elevadas ahora, muchos inversionistas ya están invertidos y ahora es diferencial entre ellas cuáles siguen reportando resultados excelentes para seguir justificando estas valuaciones.